muy cariñoso a todos los que nos sintonizan en esta hora, en este programa Mujeres de Valor. Deseamos de todo corazón que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, su familia, también que en la parte donde laboran, porque seguramente no todos están en casa, algunos estarán en sus lugares de trabajo, pero desde donde nos sintonicen en esta hora, Dios les bendiga y que la presencia del Dios de paz repose sobre ustedes. Hermana Carmenza, Dios le bendiga. Buenos días, hermana Noris, Dios le bendiga. Queremos saludar de una manera muy afectuosa a todas las hermanas que están en esta hora disponiendo de su precioso tiempo para acompañarnos en este programa Mujeres de Valor. Esperamos que puedan compartir este link y también quedarse hasta finalizar este programa. Es solamente unos 45 minutos o casi una hora que vamos a estar con ustedes y esperamos su grata compañía. También hay valores, ¿verdad? Y caballeros que nos sintonizan. Deseamos que esta programación de Mujeres de Valor sea de bendición para ustedes también. Amén. Dios bendiga a todos los caballeros que la comparten también, hermana Noris. Gloria al Señor. Y están apoyando una noble causa. Y es la evangelización también a través de las redes con este programa Mujeres de Valor. Bueno, en el día de hoy queremos compartir un tema que es de mucha actualidad. Se habla mucho hoy de la salud mental. Hay una gran preocupación, aún en la Organización Mundial de la Salud, están demasiado preocupados, inquietados, haciendo investigaciones acerca de la salud mental, ya que de ahí, lógicamente, depende el comportamiento de nosotros, los seres humanos, ¿cierto, hermana Carmen? Sí, hermana Noris, la Organización Mundial de la Salud está generando muchos programas para poder ayudar a las personas. Sobre todo, estaba ayer investigando sobre este tema y parece que somos las mujeres las que padecemos más este problema de salud mental en cuanto a la ansiedad, al estrés, a las preocupaciones, porque en el estudio que estaba haciendo, investigando para hablarles a ustedes, juntamente con la hermana Noris de este tema, es que las mujeres llevamos mucha carga y sobre todo, ¿verdad?, la carga del pasado. Exactamente, y esto trae una afectación negativa que nos impide disfrutar del momento, disfrutar de la vida, disfrutar de la familia, disfrutar de todo lo que Dios nos permite vivir, hermana Carmen. Así es, hermana Noris, y en esta mañana pues de verdad hemos orado al Señor que al compartir este tema, que es sanando tu pasado, puede ser de mucha bendición y lo hemos estudiado cuidadosamente. Es un tema muy largo, hermana Noris. Bastante largo. Y en verdad que, como siempre les comentamos, hemos sido muy edificadas. Y así esperamos pues que también ustedes en esta mañana sean edificados. Sí, el tiempo representa uno de los grandes temas que nos definen a nosotros en toda la experiencia a lo largo de nuestra vida en la tierra. Y el tiempo está dividido en pasado, en presente y en futuro. De pronto, hermana Carmenza, no le damos la importancia y tampoco, como vemos la división entre el pasado, el presente y el futuro, pues como que no le prestamos mucha atención de cómo estos tiempos que vivimos influyen en nuestra vida, ¿verdad? Sí, ciertamente el único que no le afecta el tiempo es a Dios, porque Dios es eterno, y también a los seres angelicales. Pero nosotros, los terrícolas o terrenales, nos afecta el tiempo. El Señor nos creó del polvo de la tierra y perdimos la bendición con la desobediencia de nuestros primeros padres de ser inmortales. Entonces somos unos terrícolas que somos afectados por el tiempo, por el pasado, por el presente, por el futuro. Ciertamente, hermana Noris, la ley o el orden natural del ser humano es nacer, crecer y morir. Exacto. Y para eso le afecta el pasado, el presente y el futuro. Exactamente, influye mucho
en nuestra forma de vida. Ahora, no podemos desligarnos del tiempo, porque es parte de lo que vivimos aquí en la tierra. Y estamos sometidos también al tiempo, no lo podemos detener tampoco. No lo podemos borrar porque es algo que nosotros vivimos. Exactamente, vamos avanzando y el tiempo también va avanzando. A veces yo me quedo mirando el reloj y veo que no se detiene, el tiempo avanza, avanza siempre. No podemos tampoco, hermana Carmenza, desconectarnos de los tiempos, como especialmente lo que queremos hablar hoy. No podemos desconectarnos del pasado, ¿verdad? Así es. Pero tampoco podemos vivir como que ese pasado que hayamos tenido, sea positivo o negativo, afecte nuestro presente y también nuestro futuro. Así es, hermana Noris. Bueno, según lo que estudiamos, hay algunos que dicen, hermana Noris, que todo tiempo pasado fue mejor. Exactamente. Puede ser para algunos, pero no para todos. Ahí para algunos el tiempo pasado fue bastante traumático, de mucho sufrimiento, de muchos traumas, de muchas situaciones que afectaron nuestra niñez, por el entorno, por la familia, por la situación geográfica, política, por los desastres naturales. Ciertamente para algunos el pasado no es mejor, no fue mejor, sino que para algunos es el presente y será también el futuro. Pero en esta mañana queremos específicamente hablar de esa parte, hermana Noris. Sí, cómo nos afecta el pasado. O sea, si nos afecta de manera negativa, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo, porque no podemos vivir atrapados en el pasado, ya que vivir atrapados en el pasado nos trae consecuencias muy negativas. Por ejemplo, nos impide disfrutar el presente y construir un futuro. Nos quedamos como detenidos en el tiempo, como hay unos programas que la máquina del tiempo, nos quedamos detenidos en el tiempo. El quedarnos anclados también en el pasado nos impide adaptarnos a nuevos cambios, permitir que nuevas oportunidades lleguen a nuestra vida y aprovecharlas. Cambios que también ocurren en todos los tiempos. Y también que las personas que siempre están recordando el tiempo, están como enlazadas con el pasado, se vuelven muy nostálgicas. Y cuando la nostalgia es crónica, entonces ya somos muy propensos a la depresión. También cuando estamos siempre mirando hacia atrás, mirando el tiempo, vivimos como en un vacío. ¿Por qué? Porque estamos viajando a un lugar y a un espacio que ya no existe, ya eso pasó. Así es. Sí, hay algunos, hermana Noris, que tienen el síndrome del espejo retrovisor. Se llama así, se llama el síndrome del espejo retrovisor, que es ese espejito que usan los que conducen para mirar hacia atrás. Entonces por eso se llama así. Y no es recomendable que nosotros siempre estemos metidos en ese síndrome del espejo retrovisor, porque influye en nuestro comportamiento, en los pensamientos, las emociones, incluso las elecciones que hagamos también van como que enlazadas al pasado, produce ansiedad. Y hay algo que cuando nosotros hemos hecho elecciones que afectan nuestro presente, no nos perdonamos, nos sentimos culpables todo el tiempo y decimos, yo debía haber hecho esto, yo debía haber elegido esto. Puros lamentos. Y también un proverbio ruso dice que añorar el pasado es correr tras el viento, porque el viento pasa, llega y pasa. Entonces, quien siempre esté anhelando el pasado, quizás por los tiempos bonitos que se dio, porque están los dos extremos, hermano. La persona que vive mentalmente atada al tiempo pasado por las cosas buenas que le sucedieron y lamentándose porque su presente es malo.
Sí. Entonces viven como en una eterna fantasía de siempre recordar todo lo bueno que vivieron. Y está el otro extremo. El otro extremo es recordar de una manera negativa el pasado, las cosas feas que le sucedieron, los traumas, por lo que sea que le haya sucedido, y eso tampoco le deja avanzar, ni disfrutar el presente, y mucho menos prepararse para el futuro. Porque las etapas de la vida no podemos estar anclados, no podemos detenernos, ya el tiempo pasó. Lo que tenemos que hacer es extractar, sacar de las cosas buenas del pasado y de las cosas negativas también, para hacer aprendizajes, aplicarlos en el presente, preparándonos para el futuro. O sea, debe haber como un equilibrio, hermana Carmen. Eso es. O sea, equilibrar el presente, el pasado con el presente. Así ¿verdad? Una dosis de pasado, una dosis de presente y por supuesto una dosis de futuro, aunque sea desconocido, pero también pensar en el futuro. Sí, porque hermana Noris, también tenemos que anotar que se habla del baúl de los recuerdos. Sí. Y no es bueno tampoco que olvidemos todo de nuestro pasado, porque es imposible. No podemos olvidar totalmente nuestro pasado porque lo vivimos, quedó allí. Pero tampoco ese pasado, sobre todo lo negativo. Por eso este programa Sanando tu Pasado, vamos a enfocarnos en eso, porque hay cosas lindas, preciosas, que no es malo que nosotros las recordemos, porque ciertamente van a quedar allí, grabadas en nuestra memoria, en nuestro pensamiento. Pero sobre todo esas cosas negativas que nos sucedieron, tenemos que mirar cómo hacemos, hermana Noris. Y es que los recuerdos no se pueden olvidar. Nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad?, el cerebro, que es donde se almacenan todos esos recuerdos, todas esas experiencias. Y tenemos una parte del cerebro que es el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y la corteza prefrontal, que es donde quedan como almacenados todos los recuerdos. Lógicamente cada uno de ellos, y no nos vamos a detener en esta hora para explicarles, pero cada uno de ellos tiene su parte que hace para que los recuerdos de las experiencias, de las cosas vividas, no se olviden, y sobre todo que las que más impactan son aquellas cosas emocionales fuertes, como por ejemplo la alegría, momento de dolor, la tristeza, son las que más impactan y quedan allí como grabadas allí con más fuerza en esa parte del cerebro. Sí, y tenemos que saber que la vida no es fácil. Hemos dicho en algunos programas que en este mundo tendremos aflicciones. El Señor Jesucristo lo dijo. Lo importante, hermana Noris, es que esas aflicciones del tiempo pasado nosotros las convirtamos en cosas positivas. Hemos visto muchas personas de la prensa, de la radio, de la farándula, de la ciencia, en el aspecto también político-religioso, que vivieron cosas horribles y se han superado. Igualmente en la palabra del Señor. Tenemos, por ejemplo, 3 mujeres que en esta mañana nosotros hemos escogido con la ayuda del Señor, que vamos a mirar que también tuvieron un pasado triste, pero que estas mujeres pudieron superarlo con la ayuda del Señor. Porque eso es lo más importante también, hermana Noris, que nuestro pasado puede cambiar. Ojalá que nuestro pasado haya sido triste, haya sido traumático, violento, pero en Dios podemos cambiar el pasado, no borrarlo, pero sí cambiarlo, hermana Noris, para que en el tiempo presente podamos disfrutar y lógicamente en el tiempo futuro. Y yo quiero leer aquí, hermana Noris, en la palabra del Señor, en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, nos habla de una mujer llamada María Magdalena, muy conocida, y no solamente en la historia bíblica, sino en la historia secular. Casi todo el mundo sabe quién fue María Magdalena, pero quizás hay algunas cosas que se dicen de ella que son añadidas a lo que dice la palabra del Señor, hermana Noris, porque se dice que fue una mujer prostituta, pero en la palabra del Señor en ningún momento dice eso, sino que dice que fue una mujer que fue liberada por el Señor Jesucristo de 7 demonios. ¿Cuáles demonios? No se sabe qué demonios la poseían, pero era una mujer endemoniada que fue libre. Y aquí dice en la palabra del Señor, cuando María Magdalena, después de haber sido liberada,
por el Señor Jesucristo. Esta mujer pues estuvo allí en el ministerio, apoyando el ministerio del Señor Jesucristo, hermana. Sí. A veces hay algunos conceptos, cada uno pues piensa como quiere, pero la Biblia nos dice que ella estaba atada, y a nosotros mirar lo que dice la palabra de Dios, que estaba atada por 7 demonios. Los demonios son espíritus destructivos, destructores. Entonces podemos imaginarnos, ¿no?, que era una vida muy triste la que llevaba esta mujer. No se conoce de ella su nombre, solamente, se conoce María Magdalena, pero su apellido no. Generalmente dicen algunos que los judíos en ese tiempo no usaban apellidos, sino que las personas usaban referencias de los padres o también del lugar de origen. En este caso, por ejemplo, María Magdalena, su lugar de origen era Magdala, que era un lugar, una población que estaba cerca, a 5 kilómetros al norte de Tiberias, cerca de Capernaum. Estaba ubicada en la costa occidental del mar de Galilea, al norte de Israel. Era un lugar donde tenían la costumbre de vender, o sea, entre las cosas que comerciaban era el pescado, pero ellos vendían el pescado seco. Así que el nombre Magdala, de donde viene Magdalena, en hebreo significa torre, porque viene del hebreo Migdal. En griego significa tarichai, o sea, pescado de escabeche. ¿Por qué asocian el significado torre con el lugar de nacimiento de María Magdalena? Porque ellos, como vendían el pescado seco, generalmente lo colocaban como en una torre, era la posición en que colocaban el pescado para que se secara. Entonces de allí era un lugar donde también había mucho comercio de artesanos. Dicen que habían como 80 tiendas de lana fina. También había la explotación minera. Era una de las ciudades judías más grandes alrededor del mar de Galilea. Entonces, ese es el lugar, en pocas palabras, de origen, y también porque María Magdalena. Se puede creer también que era una mujer pudiente, porque estaba entre las mujeres que ayudaron económicamente con sus ofrendas el ministerio del Señor Jesucristo. También tenía un tiempo disponible para estar también acompañando a las otras mujeres al servicio del Señor, acompañándoles en la evangelización, y todo. Se supone que podría ser una mujer ya no tan joven, y bueno, tuvo un impacto el Señor Jesucristo en la vida de María Magdalena. Entonces quiero leer cuando Jesús murió y resucitó, esta escena tan linda, tan maravillosa, y dice en San Juan 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo entonces: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. María salió a dar las buenas nuevas. También en otra parte de la palabra del Señor, aquí en el Evangelio de San Marcos y de San Lucas, nos habla que fue la primera en ver al Señor. Qué gran privilegio tuvo esta mujer, que fue la primera que vio a Jesús resucitado. Vio el sepulcro vacío y avisó, después regresó, hermana Noris, y vio a Jesús resucitado. Y también fue a llevar la noticia de que Jesús, a los discípulos, que había Jesús resucitado. Qué gran privilegio. El Señor le dijo:
ve y dile a Pedro. ¿Sabes? Que Pedro estaba en ese momento en un estado como bastante triste por lo que había negado al Señor. Entonces le dijo, ve y dile a Pedro y a tus hermanos. O sea, se convirtió en una mensajera, en una mujer que llevó buenas noticias, buenas nuevas. Como esta mujer que tuvo un pasado triste, estaba atada por esos demonios, cómo su vida fue cambiada, fue transformada, pudo superar, hermana Carmenza, ese pasado. Y queremos decirle a aquellas mujeres que se sienten entristecidas porque hay ataduras, hermana Noris, que no la puede sanar la ciencia médica. La Biblia no lo registra, pero siendo María Magdalena una mujer que tenía recursos económicos, pudo haber gastado, ¿verdad, hermana Noris? También dinero para ser libre de esa posesión. Hay algunas que acuden a los hechiceros, a los brujos para ser liberados, pero la palabra del Señor dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Solo hay un libertador, verdadero libertador, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que bueno que en esta mañana, si alguna mujer siente opresiones mentales, porque estar atada por 7 demonios no debe ser nada fácil. ¿Cómo sería esta mujer María Magdalena? Porque hay demonios que oprimen la mente, demonios que traen depresión, tristeza, locura, demonios terribles que tienen atada a muchas personas, y María Magdalena estaba atada por esos 7 demonios, estaba poseída. Su vida no debía ser fácil porque la palabra del Señor dice que Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir. Ese siempre ha sido su trabajo, su labor. Así. Pero el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tiene todo poder para liberar, tiene todo el poder para cambiar la vida. María Magdalena fue libre porque se acercó al Señor Jesucristo y Él la libertó. Y en esta mañana, si hubiera alguna mujer que se siente atada, oprimida, venga a los pies del Señor, como vino María Magdalena, y su pasado fue cambiado. Su vida va a cambiar, porque muchas veces esos espíritus malos, llamados demonios, que tienen atadas a las personas, les incitan o les mueven al suicidio. También hay de espíritus de enfermedades. La Biblia nos habla de una mujer que estaba encorvada. Amén. Y que, bueno, tal vez pensaban que era una enfermedad de la columna. Quizás en este tiempo que la ciencia ha aumentado, cuántas cosas, exámenes arrojarían resultados, ¿verdad? Negativos, no podía ser sanada. Según la ciencia, pero cuando ella entró al templo, el Señor puso sus manos sobre ella, ella se enderezó y era un espíritu malo que la tenía encorvada. Así que hay esperanza. Hermana Noris, sí, qué bueno es ir al templo, qué bueno es ir a la iglesia, porque a veces invitamos a personas que se sienten enfermas, cautivas, oprimidas, y no quieren ir a la iglesia, pero siempre hay esperanza. Cuando uno va a la casa de Dios, mire, esta mujer fue allí a la sinagoga y donde llegó el Señor Jesucristo y se dio cuenta que esta mujer estaba encorvada, que estaba ahí atada por un espíritu de enfermedad. La tocó el Señor y se enderezó, quedó libre. ¿Cuántas tristezas esta mujer tendría inhabilitada? Porque una persona encorvada totalmente no puede llevar una vida normal. Exacto. Entonces fue sanada de ese pasado triste también. Cómo se sentía liberada por el Señor de ese pasado triste, de una enfermedad de tipo espiritual. Y queremos compartir también de otra mujer, porque a veces pensamos, cuando hablamos de pasado, pensamos en la parte moral, pero también encontramos el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice que esta mujer estaba junto a un pozo, que era el que hacía la provisión de agua para el pueblo, y allí se encontró con el Señor Jesucristo. Así es. En el caso, hermana Carmenza, de la mujer samaritana, no eran demonios, sino era el señalamiento por la clase de vida que ella vivía. Sí, así es, hermana Noris. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, nos habla de esta mujer que no se dice su nombre. Se le conoce por la región de donde ella era, de Samaria, y vivía en la ciudad de Sicar, pero tenía una conducta indecente.
Y bueno, seguro que era el objeto de señalamiento, de crítica, de persecución, porque tenía una conducta promiscua sexualmente. Pero tenía un gran vacío en su corazón, tenía una atadura, porque también muchas veces los deseos de la carne, que se llama inmoralidad sexual, a veces también ocurre porque la persona cae en esa clase de pecado porque tiene vacíos en su corazón y está buscando, como la mujer samaritana parece que buscaba el amor de su vida de una manera equivocada y cayó enlazada en las redes de ese desorden moral. Sí. Entonces también esta mujer fue liberada, podemos decir así, cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Fue su vida cambiada y su pasado también fue cambiado. Cambiado, sí. Ella también sufría porque era de Samaria. Si nos remontamos un poquito rápidamente a la historia de los samaritanos, en el tiempo de Salomón, él unió su vida con mujeres extranjeras, les hizo templos y esto trajo la ira de Dios y dijo que iba el reino de Israel lo iba a dividir. Y así sucedió en tiempo de Roboam, su hijo, el reino fue dividido. O sea, es un país dividido, hermana Carmen, en dos reinos. Entonces estaba el reino del norte, que eran 10 tribus, y que la capital colocaron a Samaria como capital. Y el reino del sur, que eran las tribus de Benjamín y de Judá, y la capital era Jerusalén. Entonces, como el lugar de adoración era Jerusalén, el rey que estaba, que era Jeroboam, en el norte, en Samaria, quiso impedir que los judíos fueran a adorar a Jerusalén. Entonces elaboró becerros de oro, los colocó allí y los dio para que ellos los adorasen. Entonces allí la religión, digamos así, de los judíos, ya para ellos no existía. Y seguramente esta mujer creció con este lugar de adoración. Por eso ella, cuando se encuentra, hermana Carmenza, con el Señor Jesucristo, ella le dice, estaba confundida, le dice, mis padres adoraron en este lugar y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. O sea, había en ella una confusión porque había sido criada en un ambiente de adoración idolátrica, ¿verdad? Que ya no subían a Jerusalén. Una confusión religiosa. Exactamente, y también los samaritanos eran estigmatizados porque ellos eran una mezcla de asirios con judíos, porque llegó el momento en que fueron llevados cautivos a Siria y el rey de Asiria trajo de ese lugar muchos a Samaria y se mezclaron. Entonces también era estigmatizada. Exactamente por la cuestión, digamos, racial y religiosa. O sea que esta mujer tenía también, por eso cuando el Señor Jesucristo llegó al pozo de Jacob y ella también llegó en esa hora, él le pidió agua y ella le respondió de una manera, podemos decir, un poco agresiva, así como no te voy a ayudar enseguida, porque se dio cuenta que Jesús era judío, pero ella no sabía con quién hablaba. Por eso él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías. Y él te daría agua que salte para vida eterna. Qué precioso que con los encuentros con Cristo nuestro pasado es cambiado, porque después que Jesús le habló a esta mujer fue libre, hermana Loris, tan libre y el impacto de la palabra que el Señor Jesucristo le dio a su corazón, que ella dijo, me parece que tú eres profeta porque tú me has dicho todo. Sí, y fue tan impactado su ella corazón. Se le olvidó hasta el cántaro, dice que lo dejó allí, salió corriendo y gritando y dijo, miren, vengan, salió al pueblo de Sicar, vengan que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Entonces dice que se vino todo el pueblo a donde estaba el Señor Jesucristo. Y qué bueno que de ahí en adelante esta mujer no volvió a ser la misma. Su pasado cambió porque el Señor Jesucristo le habló directamente de su condición de desorden moral, le llenó su corazón y también la hizo una predicadora, porque fue allá a anunciar que vinieran y ellos vinieron.
y le dijeron: mujer, ya no solamente queremos por tu dicho, sino porque lo escuchamos. Y se quedó Jesús 2 días allí compartiendo con ellos y hablándoles del reino de los cielos. O sea, el pasado de esta mujer fue cambiado. Exactamente. Y muchos dijeron: ya no creemos por tu dicho. O sea, lo dijo con tanta convicción, con un impacto que tuvo esta mujer y una seguridad que el Señor, a pesar de cómo era ella, porque le dijo su pasado en cortas palabras, supo que ella había sido cambiada, transformada. Porque es que Dios siempre quiere que seamos libres, que disfrutemos, que podamos ser felices. ¿Por qué no? La felicidad también la podemos experimentar en momentos, en circunstancias, porque para eso Dios creó al hombre, para ser libre y disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. La otra mujer que tenemos, hermana Carmenza, también muy conocida, es Ruth, ¿verdad? Sí, en Ruth, en el Antiguo Testamento, también nos habla de esta mujer que salió de la tierra de Moab, de donde ella era nativa. Allí conoció a Noemí y conoció a su esposo, quien era hijo de Noemí, pero él murió. Ella quiso regresar con Noemí acá nuevamente a la tierra de ella, de Belén, sí, regresó de los campos de Moab. Pero hay algo muy interesante, hermana Noris, sí, acerca de la tierra de donde era nativa Ruth, esta mujer que también tuvo un pasado muy triste, porque siendo joven, podemos decir así, porque demoró 10 años allí, que Noemí a lo mejor tendría 5 años de casada, 10 años, 9 años, 8 años, pero era una mujer joven, porque eso lo dice vos, que era una mujer joven. Y era moabita, y los moabitas, hermanos, les encontramos su historia. Que eran descendientes de Lot, el descendiente de Lot, del sobrino de Abraham. Era una ciudad que estaba ubicada a 900 metros sobre el nivel del mar. También tenía frontera con el Mar Muerto. Era una pequeña nación estable, sí, tenía un alto grado de civilización, pero en la parte religiosa adoraban al dios Quemos. Y la adoración a este dios, entre todas las cosas que hacían muchos actos inmorales, también ofrecían sacrificio de niños, o sea que ella venía de ese entorno. Y también dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel venía camino a la tierra prometida, en el último campamento antes de cruzar el Jordán, ellos llegaron a la frontera de Moab. Pero cuando el rey de Moab vio que estaban allí, buscó al profeta Balaam para que los maldijera. Pero como dice la palabra del Señor, que no haya agüeros contra el pueblo del Señor, no lo pudo maldecir. Cuando quería proferir una maldición, le salía la bendición. Al el rey de Moab darse cuenta que no pudo con lo que se había propuesto, entonces colocó mujeres, hermana Carmenza, mujeres que atrajeran exactamente a los que venían camino a la tierra prometida, y también los llevaron a la idolatría. Y los incitaban sexualmente. Exactamente, entonces... Muchos fornicaron, muchos cayeron en ese engaño, porque sí, estas mujeres se prestaron para eso, porque eran muy corruptas las mujeres moabitas, había mucho desenfreno. Aún en la adoración a sus dioses había muchas cosas inmorales. Orgías. Exactamente. Entonces, y también que no permitían que el pueblo pasara. Esto hizo que ellos fueran excluidos de la nación de Israel. Dice que hasta la 10ª generación. No podían juntarse con moabitas los israelitas, pero lo más maravilloso es que el Dios que conocía a Noemí fue predicado a su nuera. Y qué lindo, hermana Noris, cuando hay suegras así, creyentes, piadosas, que pueden ejercer una influencia positiva en sus nueras, con su testimonio, con su palabra, con su creencia. Impactó tanto Noemí a Ruth, su nuera, que ella creyó en el Dios de Noemí. Sí. Y se atrevió a dejar todo su pasado, a salir de allí, de esas costumbres, y a seguir al Dios de Noemí.
su vida fue cambiada, se hubiera quedado allí como órfana, entristecida, adorando a esos dioses, porque Noemí le dijo a Orfa, la otra nuera, le dijo, vuélvete a tus dioses. Aquí en el libro de Ruth ella dice, le dio la oportunidad a las dos, váyanse nuevamente, porque yo no tengo nada que ofrecerles. Sí. Vuélvanse a sus dioses. O sea, las dejó en total libertad. En el libro de Ruth dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Qué maravilloso ese impacto que a uno creyente le digan así. Si a muchas le dieran la oportunidad de decirle, vuélvete, ¿qué harían, hermana Noris? Pero cuando hay una verdadera creencia, una verdadera conversión, no nos podemos volver atrás nuevamente a lo que nosotros antes adorábamos y seguíamos y servíamos, sino que vamos hacia adelante. Orfa se devolvió a su pasado triste, esclavizante, pero no Ruth. Ruth siguió con Noemí y dejó su pasado atrás porque no le convenía, hermana Nori, porque es que el pasado que no nos conviene. Y a veces pensamos, es una lección maravillosa, a veces pensamos que personas que han crecido en esos entornos con esas prácticas idolátricas no pueden creer en el Dios verdadero, no pueden cambiar. Sí, aquí encontramos a Noemí hablándole del Dios de Israel, hablándole de las maravillas de él y de su pueblo Belén, que impactó tanto el corazón. O sea, nosotros pensamos que Dios, vemos una persona con un pasado negativo, unas prácticas también, o de donde hayan vivido, o el entorno, y decimos, no, esa es muy imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Entonces, no importa por eso, hermana Noris, aún la región en donde nosotros nos hayamos creado, porque hay gente que dice, no. Una vez yo le predicaba a una señora muy necesitada, una dama, y ella me decía que no, estaba aferrada y sigue aferrada a su pasado, y lógico, sigue esclava de sus tristezas, porque hay algunos que no quieren abandonar el pasado negativo que han vivido, sino que siguen anclados, siguen allí, siendo que Dios les ofrece algo mejor. Dios les ofreció a estas tres mujeres algo mejor, porque Dios había visto su sufrimiento, no importa de donde nosotros hayamos venido en nuestro pasado. En Dios hay cambio, pero si nosotros también nos dejamos, si ponemos de nuestra parte, sí, hermana Norma. ¿Por qué no se puede? Porque hay algunos que no superan el pasado. Algunos porque no aceptan la realidad. Ya no aceptan la realidad, que hay un presente, que el pasado ya pasó. Otros por temor al futuro. Creen que el futuro es incierto, pero no. Son tiempos de la vida y que hay que vivirlos si Dios nos lo permite. Otros encuentran la seguridad en el pasado, en lo que vivieron. Algunos por el estatus social, porque en el pasado tuvieron comodidades económicas, posiciones, y ahora no, porque todo cambia. Hoy podemos estar, como decía un pastor, la rueda de Chicago. Nunca se me olvida, él decía, en la rueda de Chicago, los que van en la parte de arriba, cuando la rueda da vuelta, quedan abajo. Y cuando da la vuelta otra vez, los de abajo quedan arriba. La vida es así. Podemos estar hoy con muchas comodidades, con unas posiciones envidiables, pero mañana no tenerlo. Entonces algunos quedan anclados pensando que siempre están en ese estatus social. Otros porque son experiencias traumáticas, como decía usted, hermana Carmenza, en la niñez. Y viven, hermana Noris, estos que han tenido experiencias traumáticas en la niñez, viven muchas veces llenos de resentimiento, de amargura, de enojo, con espíritu de venganza, lo que les sucedió. Pero hermana Noris, ya eso pasó y la vida continúa, como decía una propaganda, el tiempo no se detiene. ¿Por qué vamos a seguir trayendo en nuestra memoria todo lo negativo de nuestro pasado, siendo que tenemos un presente diferente que podemos disfrutar, que aprovechar? Entonces, esas personas así, hermana Nori, siempre le amargan la vida a los demás, claro, que le echan la culpa a todo el mundo, odian al papá, odian a la mamá, a los que abusaron de ellos, no buscan la solución, no buscan la salida para desligarse de ese pasado negativo, sí, no buscan la curación. Y si se les ofrece, como le decía yo, hermana Nori, de esta dama,
Sí. que le comencé a hablar, a predicar, porque me di cuenta que era esclava del pasado y de todo lo negativo que le había sucedido. Me dijo que no podía. Exactamente. Que no podía porque su papá la había enseñado así. Y mire que el papá tuvo una vida catastrófica también y murió en malas condiciones. Esta señora todavía sigue esclava del pasado, no disfruta la bendición presente de su familia, no disfruta su posición, no disfruta nada porque ella misma determinó vivir anclada en el pasado. Y algunos se sienten culpables porque tomaron decisiones. Todos erramos en algún momento de la vida. Todos tomamos decisiones que en el presente nos afectan. Entonces tenemos que también perdonar y sacar de esas experiencias negativas, sacar lo positivo también. Otro porque idealizan el pasado. Yo viví en tal lugar y viven soñando siempre con ese lugar. O con alguna persona que le hizo disfrutar momentos agradables. Entonces no podemos idealizar el pasado de lugares o de personas. Y los traumas que hay que superarlos. Hermana Carmenza, el pasado no lo podemos borrar. No se puede borrar y porque eso está allí, hermana. Esa es parte de nuestra historia. Nosotros tenemos una identidad. Cada uno de los seres humanos somos una historia. Y la historia comprende pasado, presente y futuro. ¿Y qué tenemos que hacer, hermana Noris? En Dios, porque en Dios hay ayuda, en Dios hay solución. La palabra del Señor dice que no os acordéis de las cosas pasadas, sobre todo se refiere a lo negativo, porque también la palabra del Señor dice que nos tenemos que acordar de las cosas pasadas, pero lo bueno, la Biblia dice, por ejemplo, de las maravillas del Señor. Dice el Salmo 44 que no debemos olvidar sus maravillas, lo que nuestros padres nos enseñaron. Todas las cosas buenas hay que recordarlas del pasado, pero también dice la palabra, no os acordéis, no traigáis a memoria las cosas pasadas y explica, ¿verdad? Que son aquellas cosas que nos hacen daño. Sí, aceptarlo, el pasado como un pensamiento, no anclarnos, porque nos detiene, nos esclaviza, no avanzamos, aceptarlo como una riqueza. Mire, si hay algo, usted que nos sintoniza en esta hora, que hace posible que el pasado nos haga, digamos así, libres, es que todas esas experiencias las convirtamos en esa parte, una riqueza con que podemos ayudar a los demás. O sea, es como convertir, si son experiencias negativas, lo amargo en dulce. Entonces, esa es una forma de nosotros también ser libres, aceptarlo como una riqueza, como una experiencia que nos ayuda ahora en el presente. Y pensar, hermana Noris, que no somos los únicos que hemos padecido alguna situación difícil en el pasado, que hay personas que han sufrido mucho más que nosotros. Porque a veces pensamos que somos los únicos que hemos sufrido en el pasado. Hay mucha gente que no cuenta su historia y que la ha superado, que también sufrieron, pero que no se les ve el rastro de ese pasado, hermana Noris, porque no lo tienen como un ancla ni para malo, sino que han sacado lo bueno para ayudar a otras personas a salir de esa situación en que ellos estuvieron sumergidos, de ese pozo oscuro, y que pudieron salir. Entonces ellos lo que hacen es ayudar a sacar a otros de ellos. Agradecer las experiencias que vivimos, como también saber que debemos continuar, porque el pasado hace parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y que es un proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Porque si nos quedamos anclados, no crecemos, nos quedamos ahí estáticos, ahí prisioneros del pasado. Y nosotros necesitamos tener crecimiento personal, ¿verdad? Mejorar nuestras habilidades para alcanzar el bienestar, pensar, soñar con el futuro también. No siempre el futuro que va a venir es malo, soñar y agradecer, hablar menos del pasado y más del presente. Y del futuro. Y también, hermana Noris, dejarnos ayudar. Sí. O buscar ayuda, ¿sí? Y dejarnos ayudar, porque hay personas que no admiten que se les ayude, que es bueno sincerarse
¿verdad? Con Dios primeramente, que es nuestro mejor amigo, y contarle todo y vaciar nuestro corazón delante de Él, y Él nos va a ayudar a llevar la carga. Ciertamente el Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Quizás, amiga que nos escucha, hermana, también usted varón que nos escucha, su pasado fue muy traumático y usted no se lo puede contar a nadie porque le avergüenza, pero cuénteselo a Dios. Sí. Él es nuestro mejor amigo. El Señor Jesucristo dijo: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe lo que hace el amigo. El Señor Jesucristo es nuestro mejor amigo. Vacía su corazón. Él es el sumo sacerdote. No le cuente todas sus cosas quizás a alguna persona porque no tiene el poder para perdonarle, para ayudarle, como si fuera un sacerdote celestial. No, el único sacerdote celestial es Jesucristo, y Él es el intercesor entre Dios el Padre y nosotros, y Él nos puede ayudar. También buscar personas con capacidad, hermana Noris, que hayan estudiado el tema, que puedan ayudarnos a nosotros y con sinceridad decirle: y vamos a salir de ese pasado y vamos a ser libertados de ese pasado, pero de la parte negativa. Fíjese que el caso, por ejemplo, de Ruth, que de ese entorno en que ella venía, de esa tristeza también, porque era viuda, sin nada, se convirtió en la bisabuela del rey David. Entonces, ahí miramos nosotros. Sí, quisiera leer esta parte ya, hermana Noris, sí, vamos finalizando. Vamos también a saludar. Un momentico, quisiera leer esa cita, que es muy hermosa, para dejárselas a nuestras hermanas, cómo le cambió la vida a Ruth, que venía de una tristeza grande. Dice que, y las mujeres decían también a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. O sea, también la bendición le alcanzó a Noemí, y dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. ¿Quién? El hijo de Ruth. Exactamente. Sí, y la vida de Ruth le cambió después de venir de una pobreza, digamos, extrema, que llegaron enlutadas. Se volvió una mujer rica, la dueña, la esposa del dueño de la hacienda, tuvo un hijo. Todos los vecinos estaban felices, contentos porque le había nacido un hijo. O sea, le cambió su pasado. María Magdalena cambió su pasado también, y la mujer samaritana también. Imagínese, después de ser conocida en la ciudad, la samaritana, como una mujer que destruía hogares, ahora es una mujer que salva hogares, una mujer que habla de un Cristo transformador, que la transformó, que la cambió, que su pasado lo borró, lo perdonó. Queremos dar gracias a Dios. Amén. Y también a todos ustedes que nos sintonizan, a la hermana Luz Esther Villegas, a Nacida Tobar, Rocío Torres, desde la fría Bogotá, Yerly Navarro, de Turbaco, Patricia Aguilar, nuestra hermana Fátima, desde allí de Majagual, Sucre, por allá, Punta Cartagena, la hermana Dilia León, que son siempre fieles al programa Mujeres de Valor, nuestra hermana Lorena Isabel también, saludamos, gloria a Dios, nuestra hermana Esther Caraballo, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermana compañera del ministerio, nuestra hermana Gloria Zapata, Alcázar, hermana Alcira Marimón, hermana María Álvarez, desde Cincelejo, hermana Deni Palomino, Astrid Arcidia, también nuestra hermana Cristina Zabalza, nuestra hermana María Castro, desde Presente, desde Arjona, nuestra hermana Evelyn Cervantes, desde Ciénaga Magdalena, nuestra hermana también, compañera de ministerio, nuestra hermana Consuelo Orejuela, nuestra hermana Cielo Lambis, gloria al Señor. Ustedes son fieles oyentes y fieles compañeras que están allí en cada emisión de este programa Mujeres de Valor. Sinceramente, estamos agradecidas con Dios, hermana Carmense, también con ustedes, porque no estamos solas. Sabemos que hay allí un grupo que está compartiendo con nosotros. Y también las que se ven en el programa después, nuestra hermana Mille, la hermana Yerisbeth, la esposa de nuestro hermano David, ella también se ve el programa después. Lo mismo la hermana Marta Villa, les saludamos de una manera cariñosa de la zona 123 y la zona 7 en el Atlántico.
Exactamente, y a todos los que después sintonizan esta programación, Dios les bendiga. El deseo primeramente de Dios es que seamos libres y es que sepamos que hay un Dios perdonador, un Dios que convierte nuestra tristeza en gozo, nuestras experiencias traumáticas las convierte en experiencias maravillosas para nosotros y también para otras personas, porque a través de ellas, de las experiencias vividas, podemos enriquecer, porque déjenme decirle que hay tantas personas que viven atadas a su pasado, y si usted se levanta con las experiencias de estas 3 mujeres que vemos en la palabra del Señor, hay muchas más, seguramente usted va a ser una mujer o también un varón que va a ayudar a tantas vidas que están ancladas, que están aprisionadas de su pasado. Dios quiere que seamos libres, la Carmenza. Vamos a hacer una oración aún muy cortica porque ya el tiempo se nos fue y no queremos quitarle más de su tiempo, pero no queremos irnos de aquí del programa sin antes hacer una corta oración por todas aquellas mujeres que todavía son víctimas de su pasado negro, oscuro, y el Señor les ofrece un sol brillante del presente y también del futuro, un sol de primavera. El Señor puede. Pero si usted en esta mañana también desea recibir a Cristo, porque quizás haya alguna amiga que en esta mañana desea recibir a Cristo como su Señor y su Salvador para comenzar una nueva etapa en su vida, de disfrutar el presente que el Señor le da. Y algo muy importante para aquellas que desean ya no seguir más esclavas de lo negativo del pasado es comenzar a dar gracias a Dios por lo presente, por todo, levantarse y decir gracias Señor, gracias por todas las cosas del presente y me preparo para vivir una vida plena, abundante contigo en el futuro. Vamos a orar. Si alguno quisiera aceptar al Señor y ser libre, puedes repetir esta oración y seguidamente oramos por todo aquel que quiera ser libre de ese pasado. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, a darte gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tú conoces mi historia, tú sabes lo que he vivido. Señor, pero tú me ofreces hoy el perdón. Pero también, Señor, me ofreces que sea libre de ese pasado, que no me deja avanzar hacia un futuro, que no me deja vivir el presente. Perdona mis pecados, entra en mi corazón y hazme libre de todo aquello que ha atado mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, tú sabes quién repite esta oración, Señor, sencilla, pero tú puedes obrar en el lugar donde se encuentra. También, Señor, queremos orar, rogarte a ti por aquellos que están atados a un pasado traumático, negativo, triste. Dios mío, que tú obres, que tú rompas toda cadena, tú rompas toda raíz de amargura, todo resentimiento, Dios mío, tú te lo lleves ahora. Señor, pedimos que el poder que hay en la sangre que Cristo derramó en su cuerpo, limpie ahora, mente y corazón sean limpios ahora de todo recuerdo negativo, malsano, Dios mío, y proclamo, Señor, tu palabra que dice que tú viniste a dar libertad, oh Dios mío, a sanar a los quebrantados de corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos tu palabra sobre cada corazón atado, Dios mío, y lo declaramos libre, y declaramos mujeres y varones que se levantan a llevar experiencias negativas, a construir vidas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por esta nueva emisión. Les esperamos el próximo lunes. Hermana Carmenza. Amén, Dios les bendiga y nuevamente el próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos con ustedes con un nuevo tema. Les rogamos que compartan, siempre le decimos comparten, envíen link a sus amigas para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, o alguna hermana, si usted cree que este programa puede ser de bendición, compartan. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios por nuestra hermana Verónica Cantillo, que también está, como decimos, detrás de cámara, que nos está ayudando. Dios le bendiga también.